Me recortaban de todas las fotos familiares, hasta que decidí llevarme el marco. Hay dolores que ni siquiera Jesús en la cruz experimentó, el de ser invisible para tu propia sangre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. El mensaje llegó un martes por la mañana, mientras yo, Eloísa San Román, estaba arrodillada frente al pequeño altar que había armado en mi sala. Mis rodillas de 68 años ya no soportaban tanto tiempo sobre el suelo frío de terracota de mi casita, en las afueras de Salamanca. Pero cada mañana, sin falta, me postraba ante la imagen del Sagrado Corazón que mi difunto esposo Aurelio me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. «Jesús mío», susurraba mientras mis dedos arrugados pasaban las cuentas del rosario que había pertenecido a mi madre. «Dame fuerzas para otro día. Dame paciencia para entender por qué mis hijos...». La voz se me quebró como siempre cuando llegaba a esa parte de mi oración matutina. El sonido del teléfono me sobresaltó. Desde hacía meses, casi nadie me llamaba. Las facturas llegaban por correo. Las pocas amigas que me quedaban habían fallecido o estaban en residencias. Y mis 3 hijos, bueno, ellos tenían vidas muy ocupadas en León. Con las manos temblorosas por la artritis y la expectativa, tomé el móvil. Era un mensaje de Álvaro, mi hijo mayor, de 45 años. Un mensaje escueto, sin cariño, como quien invita a un conocido por cortesía. «Si quieres, puedes venir el sábado. Estaremos todos. Pero no armes lío». Leí el mensaje 3 veces. «Si quieres», como si mi presencia fuera opcional, como si una madre pidiera permiso para estar con sus hijos. «Pero no armes lío». ¿Qué lío había armado yo jamás? ¿Qué pecado tan grande había cometido para merecer esas palabras frías de mi propio hijo? Miré hacia la foto enmarcada sobre la mesita del teléfono. Era de cuando mis hijos eran pequeños. Álvaro de 10 años, Silvia de 8 y el pequeño Eduardo de 5. Estábamos en la playa de Santander, en unas vacaciones que Aurelio había pagado con tanto sacrificio. Los 3 niños me abrazaban, sonriendo con esa felicidad pura que solo tienen los inocentes. Yo tenía 32 años entonces, el cabello castaño recogido en una cola, y sonreía con la certeza de que esos pequeños me amarían para siempre. ¿Dónde se había perdido ese amor? Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho, escribí mi respuesta. «Sí, hijo, allí estaré. Que Dios te bendiga». Borré la última parte 2 veces antes de enviarla, porque sabía que a Álvaro le molestaban mis referencias religiosas, como él las llamaba. Esa tarde, saqué mi maleta pequeña, la misma que había usado para mi luna de miel en Madrid hace 42 años. El cuero estaba gastado, pero seguía siendo resistente, como yo había tratado de ser todos estos años. Doblé cuidadosamente mi blusa blanca, la única buena que me quedaba. Era la que había usado en mi boda, un poco amarillenta por el tiempo, pero aún hermosa con sus pequeños botones de nácar. Guardé también mi rosario en el bolsillo exterior de la maleta, junto con la pequeña estampa de la Virgen de la Esperanza que llevaba conmigo a todas partes. «Virgencita», le susurré, «intercede por mí, que este encuentro con mis hijos sea diferente, que recuerden que soy su madre, que los amo más que a mi propia vida». El viernes por la noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando por la ventana las estrellas que brillaban sobre los campos de Castilla. «Aurelio», le dije en voz alta a mi esposo fallecido, como hacía todas las noches desde que murió hace 8 años. «Mañana veré a nuestros hijos. Ojalá puedas darme fuerzas desde el cielo. Ojalá ellos recuerden lo mucho que los amamos». El sábado por la mañana me levanté antes del amanecer. Me bañé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, azul marino con flores pequeñas, y me recogí el cabello canoso en un moño bajo, como sabía que le gustaba a Silvia. «Te ves bien, mamá», me había dicho la última vez que nos vimos, hace 2 años en el funeral de mi cuñada Rosa. «Pero deberías teñirte el pelo. Las canas te envejecen mucho». El viaje a León era una odisea que conocía de memoria, pero que cada vez se hacía más difícil para mis huesos cansados.
Primero, caminar 15 minutos hasta la parada del autobús que me llevaba al pueblo. Luego, esperar 1 hora para tomar el autobús a Salamanca. Después, otro autobús de Salamanca a Astorga. Y finalmente, el último tramo hasta León, 4 horas y media de viaje, pero lo habría hecho 1000 veces con tal de abrazar a mis hijos. En el primer autobús, me senté junto a una joven que no paró de mirar su teléfono en todo el trayecto. Tenía la edad que tendría mi nieta mayor, si es que sabía cuántos nietos tenía. La última vez que los había visto fue en la comunión de Pablo, hace 3 años. Álvaro me había enviado una foto por WhatsApp para mostrarme cómo había crecido, pero yo no había estado invitada a la ceremonia. Interfiere con la logística, había explicado Maite, mi nuera, cuando me atreví a preguntar por qué no me habían incluido. Ya sabes cómo son estas cosas, hay que reservar con tiempo. Y bueno, se nos olvidó. Durante el viaje, apreté mi bolso contra el pecho. Dentro llevaba la foto antigua de mis hijos pequeños, la de la playa de Santander, y también 300 euros que había ahorrado centavo a centavo de mi pequeña pensión de maestra. Era todo lo que tenía, pero pensé que tal vez podría invitar a comer a mis nietos, comprarles algo bonito. Quería demostrarles que su abuela los amaba, aunque ellos apenas supieran mi nombre. Dios mío, recé en silencio mientras el paisaje castellano pasaba por la ventanilla. Que este día sea diferente. Que mis hijos me abran no solo sus puertas, sino sus corazones. Que recuerden que antes de ser la vieja que los molesta, fui la mujer que los dio a luz, que los alimentó de mi propio cuerpo, que pasó noches sin dormir cuidándolos cuando estaban enfermos. Cuando llegué a la estación de autobuses de León, a las 2 de la tarde, revisé mi teléfono esperando algún mensaje de Álvaro o Silvia, preguntando a qué hora llegaba. Nada. Busqué entre mis contactos y llamé a Álvaro. Hola, hijo, ya llegué a León. Ah, sí. Bueno, ya sabes dónde vivimos. Nos vemos aquí. ¿No pueden venir por mí a la estación? Una pausa larga. Mamá, estamos organizando todo para la comida. Eduardo acaba de llegar de Barcelona con su nueva novia y tenemos que preparar... Toma un taxi. El taxi me costó 20 euros, dinero que había calculado para los regalos de mis nietos. Pero no importaba. Lo importante era que iba a ver a mi familia completa después de tanto tiempo. Eduardo, mi hijo menor, había ido de visita con una novia nueva. Silvia y su esposo Juan estarían allí con sus 2 hijos. Y Álvaro con Maite y sus 3 niños. Mi familia. Mi descendencia. La razón por la que había vivido todos estos años de soledad. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Álvaro, una hermosa casa de 2 plantas en un barrio residencial que yo había ayudado a comprar con mis ahorros cuando él se casó, mi corazón se aceleró como el de una niña el día de Navidad. Toqué el timbre y esperé, arreglándome el cabello y alisando mi vestido. Escuchaba voces y risas del otro lado de la puerta. Mis hijos, mis nietos, todos juntos. Y ahora yo también estaría con ellos. Maite abrió la puerta. No sonrió. Ni siquiera dijo hola o bienvenida. Solo se hizo a un lado y gritó hacia adentro. Álvaro, ya llegó tu madre. Ya llegó tu madre. Como si fuera una entrega que nadie había pedido, pero que tenían que recibir por obligación. Entré con mi pequeña maleta, buscando los rostros familiares. En la sala, Eduardo estaba sentado con una chica rubia muy joven, que no podía tener más de 25 años. Me vio y me saludó con un gesto de mano, sin levantarse. Hola, mamá. Te presento a Carmen. La chica me miró de arriba a abajo y sonrió educadamente. Encantada, dijo, pero inmediatamente volvió a su teléfono. Silvia apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Hola, mamá. ¿Cómo viajaste? Bien, hija, bien. La abracé, pero ella se puso rígida y se separó rápidamente. ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están los pequeños? Están jugando arriba. Ya bajarán. Esperé que me invitaran a sentarme, que me ofrecieran algo de beber, que me preguntaran cómo había estado estos meses. Nada. Me quedé parada en medio de la sala con mi maleta en la mano, sintiéndome como una extraña en la casa que yo había ayudado a comprar, rodeada de la familia que yo había criado. Álvaro finalmente apareció desde el jardín.
donde había estado preparando la barbacoa. Me miró con esa expresión que conocía tan bien, una mezcla de resignación y fastidio, como quien cumple una obligación desagradable. «Hola, mamá. Deja la maleta ahí. Después la subimos». Después. Siempre después. Como si no fuera urgente hacerme sentir cómoda. Como si mi presencia fuera algo que se podía atender cuando no hubiera nada más importante que hacer. Me senté en el sofá sin que nadie me invitara. Era un sofá de cuero beige muy caro, de esos que se ven en las revistas de decoración. Recordé el día que Álvaro me había llamado, hace 5 años, desesperado porque le faltaban 8.000 euros para completar el enganche de esa casa. «Mamá, es una oportunidad única, pero necesito tu ayuda. Solo esta vez. Te lo prometo». Yo había vendido las joyas de mi madre, el anillo de esmeraldas que ella había guardado toda su vida para dejármelo como herencia, los pendientes de perlas que había usado en su boda, para darle ese dinero a mi hijo. «Es para asegurar el futuro de tus nietos», me había dicho él entonces, abrazándome con lágrimas en los ojos. «Eres la mejor madre del mundo». 5 años después, sentada en el sofá que mis joyas habían ayudado a comprar, nadie recordaba ese sacrificio. Maite pasó por mi lado llevando una bandeja de jamón ibérico y quesos importados hacia el jardín. El aroma me hizo sentir hambre. Había desayunado apenas una tostada con aceite porque quería ahorrar dinero para el viaje. Pero ella ni siquiera me ofreció un pedacito. «¿Puedo ayudar en algo?», pregunté, levantándome del sofá. «No hace falta», respondió seca. «Ya tenemos todo controlado». Me quedé allí parada, sin saber qué hacer con mis manos. En mi casa, siempre tenía algo que hacer. Regar las plantas, limpiar, cocinar, rezar. Aquí me sentía inútil, como un mueble viejo que estorba. Los nietos bajaron corriendo las escaleras, persiguiéndose y gritando. Pablo, el mayor, de 11 años, pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Las gemelas de Álvaro, Lucía y Marta, de 8 años, se detuvieron un momento frente a mí. «Hola», les dije con la sonrisa más dulce que pude esbozar. «Soy vuestra abuela Eloísa. ¿Os acordáis de mí?». Se miraron entre ellas y se encogieron de hombros. «No mucho», dijo una de ellas. Ya ni sabía cuál era cuál, habían crecido tanto. «Tengo algo para vosotras», dije, abriendo mi bolso y sacando 2 pulseras que había comprado en el mercadillo del pueblo. Eran sencillas, de cuentas de colores, pero las había elegido con tanto cariño. «Mirad qué bonitas». «Gracias», dijeron por educación, pero vi cómo las guardaron en sus bolsillos sin ni siquiera ponérselas. Luego salieron corriendo hacia el jardín, gritando: «¡Mamá! La señora nos dio unas pulseras». La señora. Así me llamaban. No la abuela, no Yaya, la señora. Me senté otra vez en el sofá, apretando mi bolso contra el pecho. Dentro aún tenía la foto de la playa, donde esos mismos niños que ahora me llamaban señora estaban en mi barriga, esperando nacer. Donde Álvaro era un niño que se quedaba dormido en mis brazos cada noche después de que le cantara canciones de cuna. Recordé la noche en que Álvaro tuvo neumonía, cuando tenía 7 años. Aurelio estaba en Madrid por trabajo, y yo me quedé 3 días sin dormir, cuidándolo, poniendo paños fríos en su frente ardiente, rezando de rodillas junto a su cama para que se salvara. «Mami, no me dejes», susurraba con su vocecita ronca. «Tengo miedo. Nunca te voy a dejar, mi amor. Mamá está aquí. Mamá siempre va a estar aquí». Lloré toda una noche rogándole a la Virgen: «Si me quitas a mi hijo, me muero. Prefiero morirme yo. Llévame a mí. Pero déjalo vivir». Dios escuchó mis oraciones. Álvaro se curó. Y ahora, 38 años después, ese mismo niño que se aferraba a mis manos apenas podía mirarme a los ojos. Silvia entró desde la cocina con Sofía, su hija de 6 años. Mi nieta más pequeña tenía los ojos verdes de mi difunta madre y el mismo cabello rizado que yo había tenido de joven. «Ven, Sofía, saluda a la abuela». La niña se acercó tímidamente. Le sonreí y abrí mis brazos para abrazarla, pero ella se quedó a distancia. «¿Tú eres la que siempre llora?», me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Silvia se puso roja. «Sofía, no digas esas cosas».
pero yo entendí inmediatamente de dónde venía esa pregunta. En casa hablaban de mí como la que siempre llora. Esa era mi identidad para ellos. No la mujer que los había criado, no la abuela que los amaba, no la persona que había sacrificado toda su vida por su familia. Era simplemente la que siempre llora. No lloro siempre. Le dije a Sofía con voz suave, solo cuando echo de menos a las personas que quiero. La niña me miró con curiosidad. ¿Por qué no vives con nosotros entonces? Silvia la tomó de la mano rápidamente. Ven, vamos al jardín. Papá está preparando hamburguesas. Se fueron, dejándome sola otra vez. Me quedé ahí sentada, escuchando las risas que llegaban desde el jardín. Mis hijos, mis nietos, todos divirtiéndose sin mí, como siempre. Cerré los ojos y recordé la llamada que había recibido de Silvia hace 2 años, llorando por teléfono. Mamá, Juan perdió el trabajo. No sabemos cómo vamos a pagar la hipoteca este mes. Los niños necesitan libros para el colegio y no tenemos dinero para nada. Sin dudarlo, le había transferido 2.000 euros, la mitad de mis ahorros en ese momento. Eres un ángel, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Cuando esto se resuelva, te devolvemos todo, te lo prometo. Nunca me devolvieron nada, y nunca más volvieron a mencionarlo, como si esos 2.000 euros hubieran aparecido de la nada en su cuenta bancaria. También recordé cuando Eduardo se fue a estudiar a Barcelona y me llamaba cada semana pidiendo dinero. Mamá, necesito para la residencia. Mamá, se me rompió el portátil. Mamá, mis compañeros van de viaje y no quiero ser el único que se queda. Durante 3 años, le envié todo lo que pude. Mi pensión de maestra jubilada no era mucho, pero para mi hijo más pequeño, para mi bebé, siempre encontraba la manera. Comía lentejas toda la semana para poder enviarle dinero para sus gastos. Cuando se graduó, ni siquiera me invitó a la ceremonia. Es que hay límite de invitados, mamá. Y bueno, Carmen quería invitar a sus padres. Carmen, la chica rubia que estaba ahora en el jardín, riéndose con mis hijos como si fuera parte de la familia desde siempre. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Me levanté para ir al baño, y vi por la ventana cómo todos estaban alrededor de la mesa del jardín. Álvaro servía vino en copas elegantes. Maite cortaba el jamón con cuchillo eléctrico. Eduardo abrazaba a Carmen mientras ella se reía de algo que él le susurraba al oído. Los niños corrían por el césped bien cuidado, gritando de felicidad. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Y yo no estaba en ella. En el baño me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, aunque había tratado de no llorar. Mi vestido se veía viejo y desgastado comparado con la ropa de diseñador que llevaban mis nueras. Mi cabello canoso estaba despeinado por el viento del viaje. ¿Qué esperabas, Eloísa? Me dije a mí misma. ¿Que te recibieran como a una reina? Eres una vieja pobre que vive sola. No tienes nada interesante que ofrecerles. Pero inmediatamente me arrepentí de esos pensamientos. Saqué mi rosario del bolsillo y besé el crucifijo. Perdóname, Señor. No debo hablar así de mí misma. Soy tu hija. Valgo porque tú me amas, aunque ellos hayan olvidado amarme. Regresé a la sala y me senté otra vez en el sofá. Nadie había notado mi ausencia. Nadie me había buscado. Tomé mi bolso y saqué la foto vieja de la playa. Ahí estaban mis 3 bebés, abrazándome con esos bracitos regordetes, mirándome como si yo fuera lo más maravilloso del mundo. Álvaro tenía una sonrisa desdentada. Silvia llevaba coletas despeinadas. Eduardo aún usaba pañales. Mami, te quiero mucho, mucho, mucho. Me había dicho Silvia esa misma tarde en la playa, cubriéndome la cara de besos salados. Yo también te quiero mucho, 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 le había respondido. ¿Dónde se había perdido todo ese amor? ¿En qué momento había dejado de ser su mami para convertirme en la señora que siempre llora? Maite entró desde el jardín y me vio con la foto en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Una foto de cuando mis hijos eran pequeños. Se acercó y la miró por encima de mi hombro. ¡Qué monos estaban! Álvaro tenía mucho pelo entonces. Se rió. Deberías enmarcarlo. Ya está enmarcado en mi casa, le dije. En mi corazón. Me miró con esa expresión que conocía bien, esa mezcla de pena y incomodidad que la gente pone cuando alguien dice algo demasiado sentimental. Bueno, dijo,
cambiando de tema. Ya vamos a comer. ¿Vienes? Me levanté, guardé la foto y la seguí hacia el jardín, donde mi familia me esperaba. El jardín de Álvaro parecía sacado de una revista de decoración. Césped perfectamente cortado, muebles de teca que brillaban bajo el sol castellano, una barbacoa de acero inoxidable que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. La mesa estaba puesta para 8 personas con vajilla de porcelana blanca y copas de cristal que reflejaban la luz como pequeños prismas. 8 sillas, 8 platos, 8 lugares perfectamente organizados. Pero cuando llegué al jardín detrás de Maite, me di cuenta de algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. No había lugar para mí. ¿Dónde me siento? Pregunté con voz pequeña, como una niña perdida. Álvaro levantó la vista desde la barbacoa, donde volteaba unas costillas que despedían un aroma delicioso. Por un momento pareció confundido, como si hubiera olvidado completamente que yo vendría. Ah, sí. Maite, ¿puedes traer una silla de la cocina? Una silla de la cocina. Una silla de plástico blanco, de esas baratas que se usan para ocasiones informales. La trajeron y la pusieron al final de la mesa, junto al perchero donde colgaban las chaquetas, separada del grupo principal como si fuera un apéndice innecesario. Me senté sin protestar. Nunca he sido de las que arman escándalos. Mi madre me enseñó que una señora debe comportarse con dignidad, aunque la humillen. El que se humilla será ensalzado, me repetía citando las escrituras. Pero mientras todos se acomodaban en sus lugares de honor, yo me preguntaba cuándo iba a llegar mi momento de ser ensalzada. La comida comenzó sin bendición. En mi casa, jamás probábamos bocados sin agradecer a Dios por el alimento. Era una tradición que Aurelio y yo habíamos mantenido durante 40 años de matrimonio, y que yo había enseñado a mis hijos cuando eran pequeños. Hice disimuladamente la señal de la cruz, esperando que nadie se diera cuenta, pero Maite me vio. Aquí no mezclamos creencias con comida, dijo con una sonrisita incómoda, como si acabara de hacer algo vergonzoso en público. Los niños se confunden. Me quedé helada. ¿Confundirse por ver a su abuela agradecer a Dios? ¿Cuándo había comenzado la fe a ser algo de lo que avergonzarse? Álvaro sirvió las costillas en los platos de porcelana. El aroma era celestial. Había sido marinadas en vino tinto y especias, pero a mí me pusieron solo una pequeña ensalada en un plato de papel desechable. ¿No vas a comer carne?, preguntó Eduardo, que hasta ese momento no me había dirigido la palabra directamente. Claro que sí, respondí sorprendida. ¿Por qué no iba a comer? Eduardo y Silvia se miraron entre ellos con esa complicidad que desarrollan los hermanos cuando quieren excluir a alguien. ¿No ibas a ayunar, mamá?, dijo Silvia con tono burlón. Siempre estás ayunando por alguna causa perdida. Ayunar. Era verdad que a veces ayunaba, especialmente los viernes, como había hecho toda la vida, pero nunca había rechazado una comida familiar. ¿Acaso habían decidido que yo no merecía probar la comida que se había preparado para la ocasión? No estoy ayunando, dije quedamente. Me gustaría comer lo mismo que todos. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Álvaro suspiró y me puso una costilla en el plato de papel. Una sola, la más pequeña. Mientras comían, la conversación fluía alrededor de mí como si fuera invisible. Hablaban de las vacaciones que estaban planeando. Un crucero por el Mediterráneo que costaba 5.000 euros por persona. Discutían los colegios privados a los que iban los niños, las clases de tenis y equitación, los campamentos de verano en Suiza. Yo escuchaba en silencio, masticando mi pequeña costilla que sabía a gloria, pero que se me hacía difícil tragar por el nudo que tenía en la garganta. ¿Y tú, Carmen?, preguntó Silvia a la novia de Eduardo. ¿A qué te dedicas? Carmen, que no había parado de tomar fotos de la comida para subirlas a Instagram, levantó la vista de su teléfono con una sonrisa perfecta. Soy influencer de lifestyle. Tengo 200.000 seguidores. Colaboro con marcas de lujo. Viajo por todo el mundo documentando experiencias únicas. ¡Qué interesante!, exclamó Maite con admiración genuina. Eduardo nos contó que acabas de volver de Japón. Sí, fui a documentar la temporada de cerezos en flor. Fue increíble. Mira, Carmen comenzó a mostrar fotos en su teléfono. Templos antiguos, paisajes espectaculares,
comida exótica servida en platos artísticos. Todos se inclinaron para ver, fascinados. Yo también me incliné desde mi silla de plástico, tratando de participar en la conversación. ¡Qué hermoso!, dije sinceramente. Siempre quise conocer Japón. Aurelio y yo soñábamos con viajar cuando nos jubiláramos. Pero él murió antes de que pudiéramos. ¿Quién es Aurelio?, preguntó Carmen, interrumpiéndome. Se hizo un silencio sepulcral. Eduardo se puso rojo como un tomate. Era mi papá, murmuró. Murió hace años. Carmen asintió distraídamente y siguió pasando fotos, como si la mención de mi difunto esposo fuera una interrupción menor en su presentación de diapositivas. Nadie más dijo nada sobre Aurelio. Nadie preguntó cómo había muerto, si lo extrañaba, si había sido difícil quedarme sola. Era como si hubiera mencionado a un personaje de ficción. La conversación siguió fluyendo sin mí. Hablaron de inversiones, de mercados financieros, de propiedades que estaban comprando. Juan, el esposo de Silvia, había abierto una consultoría que iba viento en popa. Álvaro había recibido un ascenso en el banco y estaban considerando mudarse a una casa aún más grande. Todo el mundo parecía próspero, exitoso, feliz. Y yo ahí sentada en mi silla de plástico, con mi vestido de segunda mano y mis 70 años de pobreza digna, me sentía como un recordatorio incómodo de un pasado que todos querían olvidar. De repente, una de las gemelas, Lucía o Marta, aún no podía distinguirlas, derramó su vaso de Coca-Cola. El líquido oscuro se extendió por la mesa de teca, goteando hacia el suelo. ¡Cuidado!, gritó Maite, levantándose de inmediato. Yo también me levanté instintivamente, tomando mi servilleta para ayudar a limpiar. Era un reflejo natural. Durante 40 años como maestra, había limpiado miles de derrames y accidentes. Pero cuando me acerqué a la mesa, el líquido ya había llegado al borde y comenzaba a gotear sobre mi blusa blanca. Mi única blusa buena, la de mi boda, la que había guardado como un tesoro durante todos estos años. ¡Ay, no!, exclamé, mirando la mancha marrón que se extendía por la tela. Fue un accidente, dijo Álvaro sin mucha convicción, como si los accidentes que me afectaban a mí fueran menos importantes que los que afectaban a su preciosa mesa de teca. Me retiré hacia el baño para intentar limpiar la mancha, pero sabía que era inútil. La Coca-Cola había penetrado en las fibras antiguas de la tela, y probablemente la había arruinado para siempre. Mientras me frotaba la blusa con agua fría y jabón, escuché risas desde el jardín. La vida continuaba sin mí, como siempre. Me miré en el espejo del baño. La mancha era visible e irreparable. Mi cabello estaba despeinado por la prisa de limpiar. Tenía los ojos rojos de contener las lágrimas. ¿Por qué, Jesús?, susurré mirando mi reflejo. ¿Por qué permites que me traten así? ¿Qué hice mal para merecer esto? Saqué mi rosario del bolsillo y apreté el crucifijo contra mi pecho. Virgen Santísima, intercede por mí. Dame fuerzas para soportar esto. Dame paciencia para no odiar a mis propios hijos. Dame sabiduría para entender qué planes tienes para mí. Pero por primera vez en muchos años, las oraciones me sonaban huecas, como si estuviera hablando sola en un baño vacío. Cuando regresé al jardín, nadie comentó mi ausencia ni preguntó por la mancha. La conversación había derivado hacia los planes para la tarde. Iban a ir todos al centro comercial nuevo que habían abierto en las afueras de León. ¿Vienes, mamá?, preguntó Silvia, pero su tono sugería que prefería que dijera que no. No, gracias. Estoy un poco cansada del viaje. Perfecto. Entonces te quedas aquí descansando y nosotros volvemos en un par de horas. Se fueron todos, dejándome sola en esa casa tan grande y tan fría, sentada en el jardín donde los platos sucios se acumulaban y las moscas comenzaban a zumbar alrededor de los restos de comida. Me quedé ahí, en la silla de plástico, viendo cómo las sombras de los árboles se alargaban mientras el sol comenzaba a ponerse. En la distancia se escuchaban las campanas de la iglesia de San Marcos, llamando a la misa vespertina. Señor, dije en voz alta, ya sin importarme si alguien me escuchaba. No entiendo tus caminos. He vivido toda mi vida tratando de ser una buena cristiana, una buena madre, una buena persona. He perdonado, he dado, he sacrificado, y ahora mis propios hijos me tratan como si fuera una carga.
Una lágrima rodó por mi mejilla y cayó sobre la mancha de Coca-Cola en mi blusa. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Por qué no respondes cuando te llamo? El viento movía las hojas de los árboles, pero no había respuesta. Solo silencio. Y por primera vez en mi vida, ese silencio me pareció no la paz de Dios, sino su indiferencia. Regresaron del centro comercial cuando ya había anochecido, cargados de bolsas de tiendas caras, y con esa energía eufórica que da gastar dinero en cosas innecesarias. Los niños corrían por la casa mostrando sus nuevos juguetes, mientras los adultos presumían sus compras como trofeos de guerra. Carmen había comprado un bolso que costaba más que mi pensión de 6 meses. Maite se probaba un vestido que estaba en oferta, solo 300 euros. Eduardo le había comprado a Carmen unos pendientes de diamantes para celebrar su éxito en las redes sociales. Yo seguía sentada en el jardín, exactamente donde me habían dejado, con los platos sucios aún sobre la mesa y mi blusa manchada que ya se había secado con una mancha permanente color marrón. ¿No recogiste los platos, mamá?, preguntó Álvaro con un dejo de reproche, como si fuera mi obligación limpiar los desastres de su familia. Pensé que podrían hacerlo ustedes cuando regresaran, respondí quedamente. Maite puso los ojos en blanco. Bueno, ya lo hacemos mañana. Ahora queremos enseñarte algo. Sacó su teléfono móvil con una sonrisa que me pareció extrañamente forzada. En la pantalla brillaba una foto que me hizo contener el aliento. Era una foto del centro comercial. Todos estaban ahí. Mis 3 hijos, mis 5 nietos, las esposas, hasta Carmen. Sonreían radiantes frente a una fuente ornamental, abrazados, felices. La imagen perfecta de una familia unida. ¿Verdad que salimos guapísimos?, dijo Silvia, mirando la foto por encima del hombro de Maite. Yo no estaba. Por supuesto que no estaba. Me habían dejado en casa como a una mascota anciana mientras ellos iban a crear recuerdos sin mí. Pero lo que más me dolió no fue mi ausencia. Fue ver lo felices que se veían sin mí. Lo completos que parecían. Como si mi presencia no solo fuera innecesaria, sino que fuera un obstáculo para su felicidad. Es una foto hermosa, logré decir, aunque las palabras me raspaban la garganta como vidrios rotos. Sí, ya la subimos a Facebook. Tiene más de 200 likes, anunció Eduardo con orgullo. 200 personas habían visto a mi familia feliz y unida. 200 desconocidos creían que esa era la realidad de los San Román, exitosos, prósperos, perfectos. Y yo era el secreto sucio que se ocultaba detrás de esa imagen perfecta. Bueno, dijo Maite guardando el teléfono. Mejor vamos adentro. Se está haciendo frío. Entramos todos a la sala. Los niños se dispersaron por la casa con sus nuevos juguetes, llenando el espacio de ruidos y risas. Los adultos se sirvieron copas de vino y se acomodaron en los sofás caros, comentando anécdotas del día. Yo me senté en una esquina, en el mismo lugar donde había estado por la mañana, y los observé vivir su vida perfecta sin mí. ¿Saben qué?, dijo Álvaro de repente, levantándose del sofá con una copa en la mano. Deberíamos tomar una foto todos juntos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos completos. Mi corazón dio un salto de esperanza. ¿Finalmente iban a incluirme en una foto familiar? ¿Por fin iba a tener una imagen donde apareciera junto a mis hijos y nietos? ¡Qué buena idea!, exclamó Silvia. Juan, trae tu cámara buena. Juan salió corriendo hacia su habitación y regresó con una cámara profesional que debía de haber costado miles de euros. Comenzaron a organizarse frente a la chimenea de piedra, esa chimenea que yo recordaba haber ayudado a apagar cuando Álvaro estaba construyendo la casa. Se colocaron en orden de altura, los más altos atrás, los medianos en el medio, los niños adelante. Se arreglaron el cabello, ajustaron sus ropas de diseñador, practicaron sonrisas. Yo me levanté de mi rincón y me acerqué tímidamente al grupo, esperando que alguien me indicara dónde ponerme. «Espera, mamá», dijo Álvaro, levantando una mano para detenerme. «Primero una solo de nosotros». ¿Solo de nosotros? ¿Y yo qué era? Maite se dio cuenta de mi confusión y se acercó con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Es que... bueno», balbuceó, buscando las palabras adecuadas para ser cruel sin sonar cruel.
La iluminación aquí no es muy buena, y tu blusa está manchada. Mejor que no entres. Desentona un poco. Desentona. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Yo desentonaba. En la familia que había creado con mi propia sangre, yo era la nota discordante que arruinaba la armonía. Me quedé ahí parada, como una estatua de sal, mientras ellos se acomodaban para la foto. Veía a mis propios hijos organizándose en la composición perfecta de la que yo estaba excluida por decreto. «Todos sonríen», gritó Juan desde detrás de la cámara. Y sonrieron. Dios mío. ¿Cómo sonrieron? Con esa felicidad radiante que solo se puede fingir cuando sabes que estás creando una mentira hermosa. Clic, flash. Otra imagen para perpetuar la ilusión de que éramos una familia normal. Perfecta, anunció Juan, revisando la foto en la pantalla de la cámara. Se acercaron todos a verla, apiñándose alrededor de la pequeña pantalla, comentando quién había salido mejor, quién debía bajar la barbilla, quién tenía los ojos cerrados. Yo me acerqué también, tratando de ver por encima de sus cabezas. «A ver, ¿cómo salió?», pregunté. Se hicieron a un lado, no sin cierta incomodidad, y me mostraron la imagen. Era perfecta, efectivamente. Todos lucían espectaculares, elegantes, prósperos. Los colores de sus ropas combinaban armoniosamente. Las expresiones eran genuinas. La composición era artística, y yo no existía. «Es preciosa», logré susurrar. «Van a quedar hermosos en el marco». «¿Cuál marco?», preguntó Eduardo. Silvia señaló hacia la repisa de la chimenea, donde había un marco dorado muy elegante, de esos que se compran en tiendas de decoración caras. «Ese. Vamos a enmarcarla ahí mismo. Será nuestra foto oficial de familia». Nuestra foto oficial de familia, en la que yo no aparecía. Juan conectó la cámara a una impresora portátil que había traído en una de sus bolsas de compras, y en pocos minutos la foto estaba lista. Brillante, nítida, grande, hermosa. La colocaron inmediatamente en el marco dorado y la pusieron en el lugar de honor de la repisa. Ahí quedó, presidiendo la sala, la evidencia permanente de que yo era prescindible en la familia que había dado a luz. Me disculpé y subí al cuarto de huéspedes donde me habían asignado para pasar la noche. Era una habitación pequeña y fría, con una cama individual y muebles de segunda mano que contrastaban sharamente con el lujo del resto de la casa. Me arrodillé junto a la cama, como había hecho todas las noches durante 70 años, y saqué mi rosario. «Padre nuestro que estás en los cielos», comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Cómo iba a pedirle a Dios que perdonara mis ofensas cuando yo no podía perdonarlas de mis propios hijos? ¿Cómo iba a decir santificado sea tu nombre cuando me sentía tan abandonada por él? Dejé caer el rosario sobre la cama y me cubrí la cara con las manos. «¿Por qué?», le grité a Dios en un susurro desesperado. «¿Por qué permites que me humillen así? ¿Por qué dejas que me traten como si fuera invisible? Son mis hijos. Los parí con dolor. Los crié con amor. Sacrifiqué toda mi vida por ellos». El silencio que me respondió no era la paz celestial que había conocido durante décadas de oración. Era un silencio vacío, sordo, indiferente. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, en la sala iluminada, podía ver a mi familia riendo y bebiendo vino. La foto enmarcada brillaba en la repisa como un faro de mentiras. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Eso se había roto gradualmente a lo largo de los años. Fue algo más profundo, mi fe en que el amor siempre triunfa, mi creencia de que la bondad siempre es recompensada, mi convicción de que Dios cuida especialmente de las madres que han sacrificado todo por sus hijos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando las risas que llegaban desde abajo hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente se hizo el silencio y todos se fueron a dormir, bajé descalza a la sala. La foto estaba ahí, brillando suavemente bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas. Los veía a todos tan felices, tan perfectos, tan completos sin mí. Tomé el marco en mis manos. Era pesado, sólido, caro, como todo en esa casa que yo había ayudado a pagar, pero de la que había sido excluida. Me quedé ahí parada,
sosteniendo la evidencia de mi propia irrelevancia, y por primera vez en mi vida adulta, sentí algo que nunca había sentido hacia mis hijos. No exactamente odio, pero sí una frialdad glacial, una indiferencia que me asustó por su intensidad. Si ellos podían vivir tan felices sin mí, tal vez yo también podía aprender a vivir sin ellos. Con el marco apretado contra mi pecho, subí silenciosamente las escaleras, metí mis pocas pertenencias en la maleta y esperé a que amaneciera. Tenía un plan. El amanecer llegó con esa luz dorada que solo tiene Castilla, filtrándose por las cortinas baratas del cuarto de huéspedes como una promesa silenciosa. Me había quedado sentada en la cama toda la noche, con el marco dorado en mis piernas, mirando esa foto donde mi familia sonreía perfecta y completa sin mí. A las 6 de la mañana escuché los primeros ruidos en la casa. Álvaro preparándose para su rutina de ejercicio matutino, los niños peleándose por el baño, Maite regañando a alguien por algo. La vida normal de una familia normal, sin mí. Me vestí en silencio, guardé mis pocas pertenencias en la maleta y bajé las escaleras como un fantasma. En la cocina, Maite preparaba café en una máquina italiana que costaba más que mi refrigerador. «Buenos días», murmuré. Ella levantó la vista distraídamente. «Ah, hola, ¿ya te vas?» «Ya te vas». No era una pregunta triste por mi partida, sino una confirmación aliviada de que el estorbo finalmente se marchaba. «Sí, el autobús sale temprano». «Perfecto. Álvaro puede acercarte a la estación después de su entrenamiento». Después de su entrenamiento. Ni siquiera podía cambiar su rutina sagrada para despedir a su madre. «No hace falta», dije, sosteniendo mi maleta. «Caminaré». «¿Segura?» «Son como 2 kilómetros». «Segura». Maite se encogió de hombros y siguió con su café, como si la decisión de su suegra de caminar 2 kilómetros con una maleta a los 68 años fuera perfectamente normal. Salí de la casa sin despertar a nadie más, sin despedirme de mis nietos, sin un abrazo de mis hijos. Solo yo, mi maleta, y el marco dorado que llevaba discretamente bajo el brazo, envuelto en una toalla que había tomado del baño. La caminata hasta la estación de autobuses fue reveladora. Cada paso que me alejaba de esa casa me hacía sentir más liviana, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino cadenas invisibles que habían estado atándome durante años. León despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus tiendas. Los trabajadores esperaban el autobús urbano. Los niños caminaban hacia las escuelas con sus mochilas a cuestas. Vida normal. Gente normal. Problemas normales. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte de ese mundo normal, en lugar de ser una intrusa en el mundo perfecto y falso de mis hijos. Durante el viaje de regreso a casa, los mismos 4 autobuses, las mismas 4 horas y media, no lloré ni una sola vez. En cambio, miraba por la ventanilla los campos de Castilla y algo nuevo crecía dentro de mí. No era exactamente ira, ni tristeza. Era claridad. Llegué a mi pequeña casa cuando el sol ya estaba alto. Mi casita humilde, con sus paredes de piedra irregular, sus muebles viejos pero queridos, su jardincito donde crecían tomates y geranios sin orden ni concierto. Todo lo contrario al perfecto showroom donde vivían mis hijos. Pero era mía, era real, era honesta. Lo primero que hice fue colgar el marco dorado en la pared de mi dormitorio, justo frente a mi cama, pero no con la foto de mi familia perfecta dentro. La saqué cuidadosamente y la guardé en un cajón. En su lugar, puse una foto vieja que tenía en mi álbum. Yo con Aurelio el día de nuestra boda, sonriendo con esa felicidad genuina de 2 jóvenes que se amaban sin condiciones. Él, con su traje prestado pero impecable. Yo con mi vestido blanco sencillo, el mismo cuya blusa había llevado ayer y que ahora tenía una mancha irreparable. «Hola, amor», le dije a la foto de Aurelio. «Ya estoy en casa, y creo que por fin entendí algo importante». Me senté en mi cama y saqué mi rosario, pero esta vez no para rezar las oraciones de siempre. Esta vez para tener una conversación honesta con Dios. «Señor», dije en voz alta, sin susurros ni timidez, «no sé si me has estado probando
o si simplemente me has estado enseñando. Pero creo que ya entendí la lección. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de una manera que no había sentido en años. Durante 70 años he creído que amar significaba dar sin límites, perdonar sin condiciones, sacrificarse sin fronteras. Y tal vez eso esté bien para amar a ti, pero con las personas, creo que me equivoqué. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi dormitorio, que daba al pequeño huerto donde Aurelio y yo habíamos plantado nuestros sueños modestos. Si tú me amas con límites, porque hasta tu paciencia tiene fin con los pecadores, entonces tal vez yo también puedo amar con límites. Tal vez amar no significa permitir que me pisoteen. Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Cociné solo para mí. No calculé porciones pensando en si vendrían visitas. No guardé sobras por si acaso alguien necesitaba comida. Hice exactamente lo que quería comer. Una tortilla francesa con jamón, pan tostado con aceite de oliva, y una copa del vino dulce que Aurelio me había regalado para nuestro último aniversario y que había estado guardando para una ocasión especial. Puse la mesa bonita, con el mantel de encaje que había tejido mi madre y la vajilla de flores que solo usaba cuando venían visitas importantes. Esta vez, la visita importante era yo. Mientras comía en mi pequeña cocina, escuchando el radio local que transmitía música tradicional española, me di cuenta de algo sorprendente. Estaba en paz. Una paz que no había sentido en la casa lujosa de León, rodeada de mi familia. Después de comer, llamé a Damaris, la chica mexicana que me ayudaba con las compras pesadas los fines de semana. Una jovencita de 25 años que había llegado a España para estudiar enfermería y que trabajaba cuidando ancianos para pagarse los estudios. «Hola, doña Eloísa», respondió con esa voz cálida que siempre me alegraba el día. «¿Cómo fue el fin de semana con su familia?» Por primera vez le dije la verdad. «Fue revelador, mija. ¿Podrías venir mañana? Me gustaría hablar contigo sobre algo importante». «Por supuesto». «¿Está todo bien? ¿Se siente mal?» «Al contrario», dije, sorprendiéndome de mi propia respuesta. «Me siento mejor de lo que me he sentido en años». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin despertarme pensando en si habría ofendido a alguien, sin preocuparme por si mis hijos necesitaban algo, sin planear mi próximo sacrificio para demostrarles mi amor. Desperté con una determinación que no había sentido desde que era joven y creía que podía conquistar el mundo. Lunes por la mañana. Damaris llegó puntual como siempre, con su uniforme azul de enfermera y esa sonrisa que iluminaba mi casa pequeña. «Cuénteme, doña Eloísa, ¿qué pasó con sus hijos?» Le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada momento de dolor. Damaris me escuchó en silencio, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas conforme yo hablaba. «No puedo creer que la traten así», dijo finalmente, secándose los ojos con un pañuelo. «Usted es la persona más bondadosa que conozco. Siempre me pregunta cómo están mis estudios. Siempre se preocupa porque coma bien. Siempre me trata como si fuera su nieta de verdad». Sus palabras me tocaron algo profundo en el alma. Esta chica extranjera, sin familia en España, sin dinero, trabajando día y noche para salir adelante, me trataba con más cariño y respeto que mis propios hijos multimillonarios. «Damaris», le dije, tomando sus manos entre las mías, «quiero proponerte algo». Saqué los papeles que había estado preparando toda la mañana. Había llamado temprano al notario del pueblo, don Federico, que conocía a mi familia desde hace décadas. «Quiero cambiar mi testamento». Los ojos de Damaris se abrieron como platos. «¿Qué dice, doña Eloísa? Esta casa, los ahorros que tengo, el terreno que me dejó Aurelio, todo tiene un valor considerable. Más de 2 millones de euros, según el último avalúo». Damaris se quedó pálida. «No entiendo. Mis hijos no me necesitan. Tienen dinero, casas propias, trabajos exitosos. Tú, en cambio, trabajas 18 horas al día para pagarte la universidad. Vives en un cuarto compartido con otras 3 chicas, y aún así, siempre encuentras tiempo para preguntarme cómo estoy». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el huerto donde crecían mis tomates.
Tú me llamas doña Eloísa con respeto. Ellos me llaman mamá con fastidio. Tú me preguntas por mi día. Ellos me preguntan cuándo me voy. Tú me abrazas cuando llego. Ellos me toleran cuando aparezco. Me di vuelta para mirarla directamente a los ojos. Por eso he decidido que tú vas a ser mi heredera universal. Damaris se desmayó. Cuando despertó, 10 minutos después, lo primero que dijo fue: no puedo aceptarlo, doña Eloísa. Son sus hijos. Es su familia. Mija. Le dije con una sonrisa que sentía desde lo más profundo de mi corazón. La familia no siempre es la que nace de tu sangre. A veces es la que eliges con tu corazón. Esa tarde fuimos juntas al notario. Firmé los papeles que cambiarían todo para siempre. Y por primera vez en décadas, cada firma me hacía sentir más libre en lugar de más comprometida. La primera llamada llegó exactamente una semana después de firmar el Nuevo Testamento. Era martes por la tarde. Yo estaba regando mis geranios cuando el teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las malas noticias o las emergencias familiares. Era Álvaro. Su voz al otro lado de la línea temblaba de una manera que no había escuchado desde que era niño y se había roto el brazo cayéndose de la bicicleta. Mamá, ¿qué has hecho? Su tono no era de preocupación filial, era de pánico financiero. Buenos días, hijo. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo está tu familia? No me vengas con formalidades. Acabo de recibir una llamada del notario. ¿Es verdad que cambiaste el testamento? Dejé la regadera en el suelo y me senté en la pequeña silla de plástico de mi patio, la misma donde me sentaba cada tarde a ver atardecer sobre los campos de trigo. Sí, Álvaro, es verdad. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué? Preguntó finalmente, y por primera vez en años escuché algo parecido a vulnerabilidad en su voz. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Como si no lo supiera. Como si los últimos años de humillaciones y desprecios hubieran sido imaginaciones mías. ¿De verdad quieres que te haga una lista? Pregunté. Mamá, si esto es por el fin de semana pasado, si te sentiste mal, podemos hablar, podemos arreglarlo, como si décadas de indiferencia se pudieran arreglar con una conversación incómoda por teléfono. No hay nada que arreglar, Álvaro. Simplemente he decidido dejar mis bienes a quien realmente me aprecia. Pero somos tu familia. Somos tus hijos. No puedes dejar todo a una desconocida. Desconocida. Así llamaba a Damaris, la chica que se acordaba de mi cumpleaños, que me traía flores del mercado, que me escuchaba hablar de Aurelio sin mostrar aburrimiento. Damaris no es una desconocida. Es más familia para mí que ustedes en los últimos 5 años. Escuché cómo Álvaro respiraba pesadamente, tratando de controlar su temperamento. Siempre había sido así, incluso de niño, explosivo cuando las cosas no salían como él esperaba. Mamá, tienes que reconsiderar esto. Piensa en tus nietos. Piensa en su futuro. ¿Mis nietos? Me reí, pero no era una risa alegre. ¿Los nietos que no saben cómo me llamo? ¿Los que me llaman señora? ¿Los que nunca han venido a visitarme? Están ocupados con el colegio, con sus actividades. Álvaro, lo interrumpí con una firmeza que no sabía que poseía. Tus hijos están ocupados con lo que tú les enseñas que es importante. Y claramente, yo no lo soy. La segunda llamada vino esa misma noche. Silvia, llorando como una Magdalena. Mamá, por favor, dime que Álvaro está mintiendo. Dime que no es verdad lo del testamento. No está mintiendo, hija. Los sollozos se intensificaron. Silvia siempre había sido la más dramática de mis 3 hijos, la que usaba las lágrimas como arma de manipulación desde que aprendió a caminar. ¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí, me quedé callada, esperando que elaborara esa afirmación tan interesante. Te invitamos a casa. Te incluimos en las reuniones familiares. Me invitaban, me incluían, como si fuera un favor que le hacían a una pobre vieja en lugar de la obligación básica que tienen los hijos con sus padres. Silvia, ¿tú recuerdas la última vez que me preguntaste cómo estaba? Siempre te preguntamos cómo estás. No. Siempre me preguntan si necesito algo, que es muy diferente. Como si fuera una empleada doméstica a la que hay que supervisar. Eso no es cierto.
¿Cuándo es mi cumpleaños, Silvia? Silencio. ¿Cuál es mi color favorito? Más silencio. ¿Sabes cuál fue la última película que vi? ¿El último libro que leí? ¿Cómo duermo por las noches? ¿Si tengo miedo? ¿Si me siento sola? Los sollozos habían parado. Ahora solo escuchaba respiración entrecortada. No, no sabía que querías que preguntáramos esas cosas. No quería que preguntaran, hija. Quería que les importara. La tercera llamada fue la más predecible. Eduardo, furioso y sin filtros. ¿Te has vuelto loca, mamá? No puedes regalar nuestra herencia a una inmigrante cualquiera. Inmigrante cualquiera. Así veía a Damaris, la chica que trabajaba 18 horas diarias cuidando ancianos y estudiando enfermería al mismo tiempo. Eduardo, Damaris tiene más clase en el dedo meñique que tú en todo el cuerpo. Es una aprovechada. Te está manipulando para quitarnos lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Como si hubieran trabajado un solo día de su vida para construir lo que Aurelio y yo habíamos logrado con 40 años de sacrificio. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dije. Que recién ahora que está en juego su dinero, es que me llaman más de una vez al año. No es por el dinero. Es porque nos preocupamos por ti. Si se preocuparan por mí, habrían notado que llevo 6 meses tosiendo por las noches y no he ido al médico porque no quiero molestarlos pidiéndoles que me acompañen. Eduardo se quedó callado. Si se preocuparan por mí, habrían preguntado por qué adelgacé tanto últimamente. Es porque a veces se me olvida comprar comida y me da pereza cocinar solo para una persona. Mamá, si se preocuparan por mí, habrían notado que ya no manejo de noche porque no veo bien, y por eso no salgo de casa después del atardecer. No sabían porque nunca preguntaron. Durante 3 años han sabido exactamente cuánto dinero tengo en el banco, cuánto vale esta casa, cuánto vale el terreno de Aurelio. Pero no saben si duermo bien por las noches. El escándalo no tardó en extenderse. Al parecer, Maite no pudo resistir la tentación de comentar la situación en su círculo social de León. Y en pueblos pequeños como el mío, las noticias vuelan más rápido que los gorriones. Doña Carmen, la del colmado, me saludó con una sonrisa extraña cuando fui a comprar pan. Oiga, doña Eloísa, por ahí andan diciendo que usted va a dejar todo a una extranjera. ¿Es verdad? Es verdad, respondí sin inmutarme. Su sonrisa se amplió. Pues me parece muy bien. A mí también me tienen abandonada mis hijos. Uno en Madrid que nunca llama, y otro en Barcelona que solo se acuerda de mí en Navidad para pedirme dinero. La noticia llegó hasta el periódico local. Un periodista joven, probablemente aburrido de escribir sobre la cosecha de trigo y las fiestas patronales, vino a tocar a mi puerta un jueves por la mañana. Buenos días, señora San Román. Soy Jaime Herrera, del Diario de Salamanca. ¿Podríamos hablar sobre su decisión de cambiar su testamento? Lo invité a pasar y le preparé café. Era un chico educado, con gafas y una libreta donde tomaba notas a mano en lugar de usar un teléfono como hacían todos los jóvenes. ¿Es verdad que va a dejar su herencia, valorada en más de 2 millones de euros, a una estudiante extranjera? Es verdad. ¿Puede explicarnos por qué? Le conté mi historia. No toda, porque hay dolores que no se comparten con desconocidos, pero sí lo suficiente para que entendiera que mi decisión no había sido caprichosa ni impulsiva. Ella me trata como a una persona, no como a un cajero automático o una obligación familiar, le dije. El artículo se publicó el domingo siguiente, en la sección de noticias locales. El titular decía: Anciana deshereda a sus hijos millonarios y deja fortuna a estudiantes sin recursos. Ella me ama sin condiciones. El teléfono no paró de sonar en toda la semana. Llamadas de periodistas de Madrid, de programas de radio, incluso de una televisión que quería hacer un documental sobre familias disfuncionales de la España rural. Pero la llamada más importante llegó el viernes por la noche. Era el padre Miguel, el párroco de la iglesia donde había ido a misa todos los domingos durante 40 años. Eloísa, me dijo con esa voz pausada que usan los curas cuando van a decir algo incómodo. He recibido una visita muy desagradable esta tarde. ¿De quién, padre? De tus hijos. Los 3 vinieron juntos a la rectoría. Querían que yo te convenciera de que reconsideraras tu decisión. Me senté en mi silla favorita, la que miraba hacia la foto de Aurelio. ¿Y qué les dijo?
Les dije que una madre que toma decisiones como esta seguramente tiene muy buenas razones para hacerlo. Sonreí por primera vez en días. También les dije, continuó el padre Miguel, que si querían recuperar el amor de su madre, quizás deberían empezar por examinar sus propias conciencias en lugar de buscar intermediarios. ¿Cómo reaccionaron? Álvaro se puso rojo como un tomate. Silvia empezó a llorar diciendo que habías perdido la razón. Y Eduardo preguntó si yo creía que la decisión era reversible. Esa noche, antes de acostarme, me arrodillé frente a mi altar doméstico y recé con una paz que no había sentido en años. Gracias, Señor, susurré, por darme la fuerza de elegir la dignidad sobre la costumbre. 3 meses después del escándalo del testamento, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La mujer que había vivido 70 años pidiendo perdón por existir había desaparecido, y en su lugar había nacido alguien que me tomó tiempo reconocer, yo misma. La primera señal de mi renacimiento llegó un martes por la mañana, cuando Damaris apareció en mi puerta con una maleta y lágrimas en los ojos. «Doña Eloísa», me dijo con voz quebrada. Me echaron del cuarto. Las otras chicas dijeron que desde que salió la noticia en el periódico, creen que soy una aprovechada que se quiere quedar con su dinero. La abracé como a la hija que siempre quise tener, sintiendo cómo su cuerpo menudo temblaba contra el mío. Pues mejor, le dije con una sonrisa que me nacía desde el alma, porque esta casa es muy grande para una vieja sola y necesita risas jóvenes para llenarse de vida. Damaris se mudó conmigo esa misma tarde. Ver sus pocas pertenencias, ropa modesta, libros de enfermería subrayados hasta el cansancio, fotos de su familia en Guadalajara, ocupando el cuarto que había sido de Eduardo, me llenó de una alegría que hacía años no sentía. ¿Está segura, doña Eloísa? No quiero ser una molestia. Mi hija, le dije, tomando sus manos entre las mías. Durante 40 años, esta casa estuvo llena de gente que me veía como una molestia. Ahora está llena de alguien que me ve como una bendición. ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿O es Dios acomodando las cosas? Damaris sonrió por primera vez desde que había llegado. Mi abuela siempre decía que Dios cierra puertas para abrir ventanas. Tu abuela era muy sabia. Tener a Damaris en casa transformó mi rutina diaria de maneras que no esperaba. Ella estudiaba por las mañanas en la mesa de la cocina, la misma donde yo había ayudado a mis hijos con sus tareas 30 años atrás. Mientras yo preparaba desayunos para 2 personas por primera vez desde que murió Aurelio. «Buenos días, doña Eloísa», me saludaba cada mañana con una sonrisa genuina. «¿Cómo durmió? ¿Le duelen las rodillas con este frío?» Preguntas sencillas, pero que nadie me había hecho en años. Preguntas que me recordaban que seguía siendo una persona con sentimientos, dolores, alegrías, esperanzas. Por las tardes, cuando Damaris regresaba de su trabajo cuidando ancianos en el pueblo, nos sentábamos juntas a cenar, mientras ella me contaba anécdotas de sus pacientes y yo le hablaba de mis recuerdos con Aurelio. Don Aurelio debía amarla muchísimo, me dijo una noche, mirando la foto enmarcada que presidía la sala. Nos amábamos, corregí. El amor no es algo que una persona le hace a otra. Es algo que 2 personas construyen juntas. Era una lección que había tardado 70 años en aprender completamente. Los domingos íbamos juntas a misa en la iglesia de San Marcos. Caminar por el pasillo central del brazo de Damaris, ver cómo la gente nos saludaba con respeto y cariño, escuchar los murmullos de aprobación de las señoras mayores que habían leído el artículo del periódico, me hacía sentir orgullosa de una manera que hacía décadas no experimentaba. «Buenos días, doña Eloísa», me saludó doña Remedios después de una misa. «Qué guapa se ve usted últimamente, y qué buena compañía tiene». Era verdad. Me había comprado ropa nueva, nada lujoso, pero sí bonito, y que me quedara bien en lugar de usar las mismas 3 blusas gastadas de siempre. Me había cortado el cabello en una peluquería del pueblo, y me había comprado unas gafas nuevas que me ayudaban a ver mejor y me hacían sentir menos vieja. «Doña Eloísa», me preguntó Damaris una tarde mientras estudiaba anatomía en la mesa de la cocina, «¿por qué nunca se volvió a casar después de que murió don Aurelio?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso nunca, ni siquiera mis propios hijos, porque pensé que mi obligación era ser la viuda perfecta para mis hijos.
Creí que si empezaba una nueva vida, ellos se sentirían traicionados. Damaris levantó la vista de su libro. ¿Y ahora qué piensa? Ahora pienso que desperdicié 8 años de vida tratando de ser perfecta para gente que nunca lo notó. Fue entonces cuando decidí hacer algo que habría sido impensable 6 meses atrás. Me uní al grupo de oración de señoras mayores que se reunía los miércoles por la tarde en casa de doña Mercedes. La primera vez que llegué, todas me recibieron como a una heroína. ¡Eloísa!, exclamó doña Mercedes, abrazándome con fuerza. ¡Qué valor el tuyo! Todas estamos orgullosas de ti. ¿Orgullosas? Mujer, por fin alguien les puso los puntos sobre las íes a unos hijos desagradecidos. Aquí todas tenemos historias parecidas. Y era verdad. Durante esas tardes de oración, escuché historias que me hicieron darme cuenta de que mi situación no era única. Doña Carmen había criado sola a 4 hijos después de que su marido la abandonara, y ahora ninguno se acordaba de ella. Doña Pilar había vendido su casa para pagar los estudios universitarios de su hijo, y ahora vivía en un apartamento diminuto, mientras él tenía una mansión en Madrid. Pero nosotras seguimos aquí, dijo doña Mercedes un miércoles, después de rezar el rosario. Seguimos creyendo en Dios, seguimos teniendo fe, seguimos siendo buenas personas. Y eso, al final, es lo que cuenta. Amén, respondimos todas al unísono. Fue en una de esas reuniones donde surgió la idea que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas mujeres más. Eloísa, me dijo doña Remedios, con todo ese dinero que vas a dejar en herencia, ¿por qué no haces algo que ayude a otras mujeres como nosotras? ¿Cómo qué? Una residencia, sugirió doña Pilar. Un lugar donde las mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias puedan vivir con dignidad. La idea me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Una noche, mientras Damaris estudiaba y yo bordaba junto a la ventana, se lo comenté. ¿Sabes qué me dijeron las señoras del grupo de oración? Damaris cerró su libro y me prestó toda su atención, como siempre hacía cuando yo quería hablar. Le expliqué la idea de la residencia, y vi cómo sus ojos se iluminaban. Sería increíble, doña Eloísa. Imagínese, un lugar donde las mujeres mayores puedan sentirse valoradas, queridas, importantes. Pero yo no sé nada de administrar una residencia. Pero yo sí, dijo Damaris con entusiasmo. Estoy estudiando enfermería geriátrica. Y conozco a otras chicas que también están estudiando carreras relacionadas con el cuidado de ancianos. Podríamos hacerlo juntas. Esa noche, por primera vez en meses, soñé con mis hijos. Pero no fue una pesadilla de reproches y humillaciones. Fue un sueño extraño donde yo estaba en un lugar luminoso, rodeada de mujeres mayores que sonreían y se abrazaban, y mis hijos me miraban desde lejos, con expresiones que no pude descifrar. Desperté con una sensación de paz que no había experimentado en años. Al día siguiente llamé al notario. Don Federico, le dije, quiero hacer otro cambio en mi testamento. ¿Otro cambio, doña Eloísa? Quiero que parte de la herencia se use para crear una fundación, una residencia para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Es una idea hermosa, doña Eloísa. ¿Cómo quiere que se llame la fundación? Miré hacia la ventana, donde el sol de la tarde iluminaba los campos de Castilla con esa luz dorada que siempre me había parecido un regalo de Dios. Fundación Esperanza Renovada, dije sin dudar, para mujeres que han aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa tarde, Damaris y yo nos sentamos en el jardín a planificar nuestro futuro. Por primera vez en décadas, tenía un proyecto que me ilusionaba. Una razón para levantarme cada mañana que no fuera simplemente la costumbre de seguir respirando. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta idea? Me preguntó Damaris mientras dibujaba esquemas de cómo podría ser la residencia. ¿Qué? Que usted va a ser recordada no por lo que sus hijos no hicieron por usted, sino por lo que usted hizo por otras mujeres que sufrían como usted. Esa noche, antes de acostarme, me arrodillé frente a mi altar doméstico y recé con una gratitud que me llenaba el pecho de luz. Gracias, Jesús, susurré, por enseñarme que el dolor puede transformarse en propósito
que la traición puede convertirse en sabiduría y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Por primera vez en años, cuando dije amén, sentí que alguien me estaba escuchando. 2 años después, el sol de primavera entraba por las ventanas de la residencia Esperanza Renovada, como una bendición dorada, iluminando el salón principal donde 8 mujeres mayores compartían el desayuno mientras reían de algo que había dicho doña Mercedes. Sus voces se mezclaban con el sonido de las tazas de café y el rumor suave de conversaciones que fluían sin prisa, sin tensión, sin el peso de décadas de resentimiento acumulado. Yo estaba sentada en mi silla favorita, una mecedora de madera que Damaris había encontrado en un mercado de antigüedades, observando esta escena que 2 años atrás habría parecido un milagro imposible. A mis 70 años, por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz. Doña Eloísa, me llamó Carmen, la nueva residente que había llegado la semana anterior. Era una mujer de 65 años cuyos hijos la habían internado en una residencia pública contra su voluntad, vaciando su casa mientras ella estaba hospitalizada por una caída. ¿Podría ayudarme con la solicitud de la biblioteca? No entiendo muy bien cómo se llena. Por supuesto, querida, le dije, levantándome de mi mecedora. Vamos juntas. Caminar por los pasillos de la residencia que llevaba mi nombre me seguía pareciendo surreal. Las paredes estaban decoradas con fotos de todas nosotras. No fotos posadas y perfectas como las que solían tomar mis hijos, sino imágenes espontáneas donde se nos veía riendo, cocinando juntas, celebrando cumpleaños, rezando el rosario en el jardín. En una de esas fotos aparecía yo con Damaris el día de su graduación como enfermera. Ella llevaba su uniforme blanco impecable y yo un vestido azul que me había comprado especialmente para la ocasión. Ambas sonreíamos con una felicidad tan genuina que dolía mirarla, porque me recordaba todos los años que había perdido fingiendo sonrisas que no sentía. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de vivir aquí?, me preguntó Carmen mientras llenábamos el formulario de la biblioteca. Dime, que nadie me mira como si fuera una carga, nadie suspira cuando hablo, nadie revisa su teléfono cuando les cuento algo importante. Sonreí, porque había escuchado variaciones de esa misma frase de boca de cada una de las mujeres que habían llegado a Esperanza Renovada. Todas llegaban rotas, humilladas, convencidas de que su única función en el mundo era estorbar a familias que habían superado la necesidad de sus sacrificios. Carmen, le dije, aquí todas hemos aprendido algo muy importante. El valor de una persona no lo determina cuánto dinero tiene en el banco o qué tan cómoda hace sentir a los demás. Lo determina Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No había pensado en eso. Yo tampoco, durante muchos años. Esa tarde, como todos los miércoles, vino el padre Miguel a celebrar misa en nuestra pequeña capilla. Era un espacio sencillo pero hermoso, con vitrales que Damaris había diseñado y un altar de madera tallada que había pertenecido a la iglesia antigua del pueblo. Durante la homilía, el padre Miguel habló sobre el pasaje bíblico donde Jesús dice: «Quien quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos». Hermanas, nos dijo, mirando directamente a nuestro pequeño grupo, ustedes que han pasado décadas sirviendo a otros, que han sido las últimas en todo, en comer, en descansar, en recibir atención, tal vez ahora entiendan que en los ojos de Dios siempre fueron las primeras. Erie. Después de la misa, mientras las demás mujeres se dispersaban por el jardín y los salones, me quedé un momento sola en la capilla. Saqué mi rosario, el mismo que había pertenecido a mi madre, y recé una oración especial. Señor Jesús, susurré, gracias por enseñarme que a veces tienes que perder una familia para encontrar tu verdadero hogar. Gracias por Damaris, por estas mujeres maravillosas, por darme la oportunidad de convertir mi dolor en el consuelo de otras. Hice una pausa, sintiendo algo que hacía años no experimentaba, la certeza absoluta de estar exactamente donde debía estar. Y gracias por darme 70 años para aprender que el amor verdadero no pide permiso para existir, no se disculpa por ocupar espacio, y no se avergüenza de exigir respeto. Cuando salí de la capilla,
Encontré a Damaris esperándome con una sonrisa traviesa. ¿Adivine quién llamó? Me dijo. Mi corazón se saltó un latido. En 2 años, mis hijos habían llamado exactamente 3 veces. La primera para amenazarme con demandas legales que nunca prosperaron. La segunda para intentar una reconciliación estratégica cuando se dieron cuenta de que los medios de comunicación me habían convertido en una especie de heroína local. La tercera para informarme, sin emoción alguna, que se habían mudado a Madrid y que ya no vivirían en León. ¿Quién?, pregunté, preparándome para cualquier cosa. La Televisión Nacional. Quieren hacer un reportaje sobre la residencia para el programa Corazón de España. Van a venir la próxima semana. Me reí con alivio. Ay, mija. Pensé que eran mis hijos. ¿Los extraña? Me preguntó Damaris con esa honestidad directa que tanto apreciaba en ella. La pregunta me tomó por sorpresa, porque hacía meses que no me la hacía a mí misma. Extraño a los niños que fueron, le dije finalmente. Extraño al Álvaro de 7 años que se abrazaba a mis piernas cuando tenía miedo. Extraño a la Silvia de 5 años que me decía que era la mamá más bonita del mundo. Extraño al Eduardo bebé que solo se calmaba cuando lo mecía cantándole canciones de cuna. Caminamos juntas hacia el jardín, donde doña Mercedes le estaba enseñando a Carmen a plantar geranios. Pero no extraño a los adultos en los que se convirtieron, continué. No extraño las humillaciones, los desprecios, la sensación constante de pedir perdón por existir. Damaris asintió. Mi abuela solía decir que es posible amar a alguien y al mismo tiempo no soportar la persona en la que se convirtió. Tu abuela era muy sabia. Esa noche, antes de acostarme en mi habitación de la residencia, que había decorado con fotos mías y de Aurelio, con mis libros favoritos y mis plantas, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi nieta más pequeña. La hija de Silvia tenía ahora 8 años, y su vocecita al teléfono me llenó de una ternura que hacía tiempo no sentía. ¿Abuela Eloísa? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Mamá no sabe que te estoy llamando. Tomé su teléfono cuando estaba en la ducha. Me senté en mi cama, apretando el teléfono contra mi oreja. ¿Y por qué me llamas, preciosa? Porque en el colegio hicieron un proyecto sobre personas importantes de España, y yo escribí sobre ti. Se me cortó la respiración. ¿Sobre mí? Sí. Encontré el artículo del periódico en Internet, el que dice que ayudas a señoras que están solas. Mi maestra dijo que eres una heroína. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Sabes qué, abuela? ¿Qué, mi amor? Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ayudar a personas que están tristes. Esa noche lloré, pero no fueron lágrimas de dolor, fueron lágrimas de gratitud, porque entendí que mi historia había plantado una semilla en el corazón de mi nieta, y que tal vez, de alguna manera misteriosa, mi dolor serviría para que ella creciera siendo una persona más compasiva. Al día siguiente, mientras desayunaba con mis compañeras de residencia, leí en voz alta una carta que había llegado por correo. Estimada señora San Román, comencé. Mi nombre es Laura Martínez, y vivo en Córdoba. Leí su historia en Internet y quería decirle que me inspiró a dejar de tolerar el maltrato emocional de mi propia familia. A los 62 años, por primera vez en mi vida, he puesto límites. Quería agradecerle por enseñarme que nunca es tarde para elegir la dignidad. Doña Mercedes aplaudió. ¡Otra mujer libre! ¡Que viva doña Eloísa!, gritó Carmen, levantando su taza de café como si fuera champán. Todas rieron y aplaudieron, y yo me sentí abrazada por un amor que no tenía que ver con la sangre o la obligación, sino con la elección mutua de cuidarnos unas a otras. Esa tarde, mientras regaba los geranios del jardín, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. Había necesitado 70 años, un matrimonio de 40 años, 3 hijos ingratos, y la humillación más profunda de mi vida para descubrir algo muy simple, que merecía ser amada sin condiciones. ¿Sabes qué?, le dije a Damaris, que estaba podando las rosas junto a mí. ¿Qué, doña Eloísa? Creo que Dios tenía este plan desde el principio. Creo que toda esa tristeza, toda esa humillación, era necesaria para traerme hasta aquí. Damaris sonrió. ¿Para qué la trajera aquí?
para que aprendiera la diferencia entre ser madre y ser madre de familia, para que entendiera que dar vida no es lo mismo que dar amor, y para que descubriera que la familia verdadera no es la que nace de tu vientre, sino la que nace de tu corazón. Miré alrededor del jardín, donde 8 mujeres que habían sido descartadas por sus propias familias ahora florecían como las flores que cuidábamos juntas, y para que otras mujeres como nosotras supieran que no están solas. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, un hábito que había desarrollado desde que llegué a la residencia. Hoy cumplí 70 años, 4 meses y 12 días. Y por primera vez en mi vida, puedo decir sin mentir que soy feliz. No la felicidad fingida que simulé durante décadas, sino la paz profunda que viene de saber que estás viviendo de acuerdo con tus valores. Mis hijos pensaron que me estaban castigando con su indiferencia. No sabían que me estaban liberando para encontrar mi verdadero propósito. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir tu propia familia. Y nunca es tarde para recordar que Dios te ama exactamente como eres, no como otros creen que deberías ser. Cerré el diario y miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre Castilla. Mañana sería otro día en mi nueva vida, rodeada de mujeres que me habían elegido como yo las había elegido a ellas. Por primera vez en 70 años, no tenía miedo de lo que el mañana pudiera traer. ¿Y tú, querido oyente, has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia de sangre y la paz interior? ¿Cómo te ayudó la fe en esos momentos difíciles? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.